delicado como es la violencia contra la mujer. Nos acompaña la doctora Dina Santillán. Ella es fiscal 4 años y 5 años asistente en función fiscal, la Fiscalía Corporativa de Nuevo Chimbote, Distrito Fiscal de Santa. Es asistente administrativo en la Fiscalía Mixta de Barranca, Distrito Fiscal de Amazonas. Actualmente se desempeña como fiscal en el Distrito Judicial de La Libertad. La doctora es magíster por la Universidad Privada Antenor Orrego y el día de hoy nos va a exponer el delito de lesiones por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Doctora, ya puede iniciar su ponencia. La dejamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los asistentes, en especial agradecer al doctor Wilmer Johnny Peña Vinces por esta grata invitación y sobre todo por compartir, de brindar, ¿no?, nuestros pequeños conocimientos sobre un tema que es muy controversial, lo que es las lesiones por violencia familiar contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en la cual a nivel el ámbito de la investigación por fiscalía es diferente a lo que también brindar información a los abogados de la defensa libre, así como también abogados de la Defensoría Pública y todos los que nos acompañan esta tarde, ¿no? Gracias. Vamos a empezar, ¿no?, con las diapositivas, doctor Peña, para iniciar la ponencia. Mientras la van proyectando, pues, como podemos recordar en lo que es normatividad a nivel nacional, ¿no?, a nivel de Perú, vemos que se han dado a lo largo de los años diversas leyes, diversas normas, en la cual se ha podido, pues, verificar en la que la última, cada día ha sido modificando una norma en los casos del delito de lesiones por violencia familiar, ¿no? Y en general a toda la ley de lesiones, de ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Ante ello, pues, genera una incertidumbre, ya que la última, como lo pueden, bueno, le van a alcanzar las diapositivas, al doctor Vincent le mandé a su correo, no sé si lo puede verificar, está la normatividad complementaria, ¿no? Inclusive hay normatividad en la cual por el estado de emergencia sanitaria por COVID también se ha dado el decreto legislativo 1470, que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia, así como también decreto supremo de violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes y mujeres indígenas u originarias. Y pues sin recordar esta última modificatoria, el decreto supremo 4-2020 MIMP de fecha 4 de septiembre de 2020, ya es la última modificatoria en la cual se ha consolidado en un texto único ordenado la ley, la más conocida ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La diapositiva 4, doctor Peña, podemos, pues, en el análisis que tipifica o regula, pues, el artículo 122b del Código Penal, en la cual vemos o taxativamente regula lo que son las lesiones de violencia familiar contra la mujer e integrantes del grupo familiar, y muchas veces ha sido materia de controversia, materia de, en los casos a nivel de fiscalía, determinar
más aún que establece, pues, ¿no? De a partir de un día, menos de 10 días de incapacidad médico-legal, revisado por el médico legista, según el reconocimiento médico-legal, ya constituiría, pues, en la primera parte del tipo penal, constituiría delito, ¿no? Sin embargo, respecto a ello, no habría ninguna controversia, ya que cuando se cuenta con el reconocimiento médico-legal, en la cual acredita las lesiones físicas que haya sufrido, agresiones contra la mujer o también integrantes del grupo familiar, no habría ninguna duda respecto al primer párrafo. Las controversias pues refieren a lo que son respecto a la estructura del tipo penal en el elemento normativo, cuando restablece en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108 del Código Penal. De allí pues que no solamente basta constatar que el hecho sea acreditar la lesión física, ¿no? La agresión física, la agresión a la integridad física de la parte agraviada, sino también que haya realizado un hombre hacia una mujer, sino también verificar que esta violencia, tanto física, psicológica, se dé dentro del contexto de violencia familiar, ya sea esta doméstica o de género. Entonces, ¿cómo podemos determinar, no? Siempre no hay criterios, sabemos que a nivel de fiscalía, así como también a nivel del Poder Judicial, tienen lo que es la independencia del criterio y la autonomía dentro de la entidad, en la cual, de acuerdo a ello, se evalúa pues o cómo interpretar, qué normas tener en cuenta para poder delimitar el contexto de violencia familiar. Para ello, pues, nos tenemos que remitir al Acuerdo Plenario 1/2016, CJ 116, en la cual recurrimos con la definición legal, ¿no? Respecto al contexto en la violencia contra la mujer o de género. Debe ser entendido como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. En tanto, en la violencia doméstica o hacia uno de los integrantes del grupo familiar, podemos entender cualquier acción o conducta que se le cause la muerte, daño, lesiones o sufrimientos físicos, sexual o psicológico que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Es por ello que en la diapositiva hemos considerado, pues, que muchos de ustedes lo deben conocer, inclusive es lo que ha resuelto la Corte Superior de Justicia de Tumbes en el expediente 1733-2019, en la resolución 2 de fecha 30 de diciembre del 2019, pues en la cual el primer juzgado de investigación preparatoria de Tumbes declara de oficio el sobreseimiento definitivo de la causa penal seguida contra el encausado Alberto Carmen Coello por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones por violencia familiar, en agravio de Emperatriz Rosario Rojas Mendoza por el supuesto legal de atipicidad. Entonces hemos desarrollado esta controversial análisis del delito de lesiones por violencia familiar, atendiendo pues que es un tipo penal autónomo y especial, por cuanto si bien el primer supuesto de lesiones a una mujer en su condición de tal, el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Desde el cónyuge, el exconviviente, incluso un tercero, cualquiera, con la única condición es de ser hombre o ser varón. Cuando la agresión es hacia un integrante del grupo familiar, únicamente puede serlo quien reúne esa condición legal. En cuanto al sujeto pasivo, es una mujer, supuesto de condición de mujer o cualquier integrante del grupo familiar. Por ello se trata de una norma penal en blanco, como las denominadas normas penales en blanco, debido a que en el caso de los sujetos de protección tenemos que remitirnos a lo que es el artículo, en este caso ya con la modificatoria del Decreto Supremo 4/2020, al artículo número 7 de la Ley
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es decir, tenemos que recurrir a normas, en este caso extrapenales, en la cual no está dentro del Código Penal, sino que en la cual podemos realizar una interpretación para poder llegar a lo que es, o en lo que establece el artículo 7 de dicha ley, de quiénes serían pues los sujetos, en este caso pasivos. Estos atendiendo que la ley protege en primer lugar que hemos visto, a las mujeres durante todo su ciclo de vida, ya sea niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. También miembros del grupo familiar, entendiéndose, aquí señala taxativamente la ley, los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan hijos o hijas en común, las y los ascendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad, parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o adopción y 2º grado de afinidad y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales, laborales al momento de producirse este acto de agresión física o de violencia. Entonces, conforme a la estructura del tipo penal, entendemos en el elemento normativo, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108 del Código Penal, de allí que no solamente basta, como les decía, acreditar la lesión física que provenga o acreditar el entroncamiento familiar conforme a lo que exige la ley y quiénes serían pues los sujetos activos y pasivos, sino también que esa lesión provenga de un miembro de la familia o en su caso haya realizado de un hombre hacia una mujer. Entonces vemos que la violencia, en primer lugar de género, se pone manifiesto de carácter estructural de la violencia contra las mujeres y se entiende que su origen reside pues en las desigualdades estructurales e históricas de nuestra sociedad, discriminatorias con la mujer, y se resalta la situación de asimetría de la violencia entre miembros del distinto sexo. Entonces hay una relación de poder, de asimetría, no hay una relación de igualdad en la cual pues tiene que cumplirse como requisito para que se configure este elemento normativo. Entonces, para verificar este contexto de violencia familiar, ya sea doméstica o de género o cualquier otra, como por ejemplo también dentro de la coacción, el hostigamiento, el acoso sexual, el abuso de poder, la confianza o cualquier otra posición o relación que le confiere la autoridad a la gente, cualquier otra forma de discriminación. En cuanto a esta violencia, en principio debemos señalar que el tipo penal recoge tanto la violencia de género como la doméstica. En esta expresión de violencia doméstica debemos entender aquella que ocurre dentro de un espacio físico en el que usualmente ocurren las agresiones. Esto es, en un entorno doméstico y que permite abarcar no solo las agresiones a la mujer, sino también principalmente las cometidas contra otras personas que también convivan en el interior del hogar, conforme también lo hemos analizado, que establece en el artículo 7, dentro de los integrantes, que establece quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales. La última razón de este tipo de violencia se sitúa en la propia naturaleza de las relaciones familiares, cuyas características de subordinación y dependencia vendrían pues a favorecer una posición de dominio de ciertos miembros del grupo familiar sobre otros y el estado de indefensión de estos últimos. Para seguir analizando lo que es el contexto de violencia, se puede notar que constituye pues una barrera que permite delimitar cuándo estamos o preguntarnos en qué momento estamos frente a la comisión del delito de lesiones por violencia familiar contra la mujer e integrantes del grupo familiar, previsto y sancionado en el artículo 122b del Código Penal vigente. O también puede ser que constituya, al no darse dentro del contexto de violencia familiar, puede constituir pues una falta contra la persona e incluso puede tratarse de simplemente de un conflicto familiar. Claro está que la ausencia de dicho elemento normativo del tipo penal impedirá que, por ejemplo, el maltrato físico y psicológico
a manos del cónyuge sea calificado como lesiones por violencia familiar. Por lo que corresponde, en este caso, que les mencioné de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Superior de Tumbes, si la lesión supera los 10 días médico o falta contra la persona, el artículo 441, y si es menor de 10 días. En tanto, si se trata de maltrato psicológico, como lesiones delito de lesiones, si el daño psíquico es moderado o falta contra la persona, si el daño psíquico es de nivel leve. Entonces analizamos pues que en esta jurisprudencia es antes de la modificatoria del artículo 122b, en la cual ya para configurar el delito no se requiere que sea mayor a 10 días y se pueda considerar lesiones leves, ¿no? El 122, que es el tipo general del delito contra la vida, el cuerpo o la salud, establece que para que puedan ser lesiones leves tiene que superar los 10 días. Mientras que en el artículo 122b establece que estas pueden ser desde más de un día de incapacidad médico-legal hasta menos de 10 días ya configuraría delito, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, es importante pues analizar en lo que es en la diapositiva 10, el artículo 6 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar, vemos pues establece que este tipo de violencia contra cualquier integrante del grupo familiar, ya sea lo define como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. O sea, no se trata de un simple conflicto o simple una pelea o simple un tema que discordia o que se enfrentan, sino que también tiene que determinarse que se dé dentro del contexto de violencia familiar. Esto es bajo una responsabilidad, bajo el poder, confianza, por parte de un integrante a otro del grupo familiar. Entonces señalamos que este texto literal de la norma, en el presente caso, las lesiones ocasionadas deberían desarrollarse en un contexto de violencia familiar. Ahora, otro aspecto connotable y trascendente a tener en cuenta es evaluar los hechos. Es evaluar los hechos. Por ejemplo, si tenemos un caso concreto, ¿no?, que se dio aquí en Fiscalía, ¿no?, vamos a señalar, estos son los hechos. Que el día 19 de abril del 2019, ¿no?, la señora Santos Aide Gutiérrez Carhuachín se presenta ante la dependencia policial de la comisaría de Huamachuco a fin de denunciar, pues, lesiones por violencia familiar, físicas y psicológicas, refiriendo que ha venido siendo víctima, ¿no?, desde hace 11 años aproximadamente, sus 7 hijos, ¿no?, son objeto, tanto ella como sus 7 hijos, son objeto de agresiones físicas y psicológicas por parte de su padre respecto a sus hijos, el señor Jorge Luis Paredes Marcelo, y siendo para ella pues su conviviente. Quien le agrede, dice, con palabras soeces, denigrantes contra la mujer, humillaciones, y le obliga a trabajar en la ladrillera, a sus hijos. Asimismo también que la agredió físicamente con puñetes y patadas, ¿no?, el día de los hechos. La señora Santos Aide Gutiérrez Carhuachín, pues ella concurre a la división médico-legal, pasa reconocimiento médico-legal y el médico legista en el certificado médico-legal le arroja pues 5 días de atención facultativa por 8 días de incapacidad médico-legal respecto a las agresiones físicas que sí fueron acreditadas. Los niños también pasaron, por decir, pericia psicológica, ¿no?, en la cual la psicóloga de la División Médico-Legal de Huamachuco concluye que los menores no tienen una afectación psicológica, ¿no?, y que también no es necesario que concurra para que se pueda determinar el nivel moderado porque no tienen afectación psicológica por actos de violencia psicológica respecto a su padre Jorge Luis Paredes Marcelo. Entonces, respecto a la señora del caso concreto, Santos Aide Gutiérrez Carhuachín, si analizamos el artículo 122b, ¿no?, el primer párrafo
pues efectivamente las lesiones físicas se encuentran acreditadas conforme lo exige el tipo penal. ¿Qué establece el tipo penal? Artículo 122b del Código Penal. El que de cualquier modo cause lesiones corporales, en el caso concreto, sí están acreditadas las lesiones corporales que requieran menos de 10 días. Tiene 5 por 8, le mencioné. De asistencia o descanso según prescripción facultativa o algún tipo de afectación psicológica. Respecto a los hijos, a los agraviados, pues la psicóloga refirió que no había ningún tipo de afectación psicológica, por ende, pues vendría ser la conducta en atípica y se procedería al archivo. Pero respecto a la señora, la agraviada, en la cual en el primer párrafo se analizamos, si están acreditadas las lesiones corporales o lesiones físicas, porque tiene 5 por 8 días de incapacidad médico-legal, ¿no? Ahora dice que no califique daño psíquico contra una mujer de tal o a integrantes del grupo familiar en cualquiera de sus contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108. Entonces, vamos a analizar si se da o no dentro del contexto de violencia familiar el caso concreto. Para ello, pues, en esa diapositiva, en la diapositiva 10, mencionamos cómo evaluar ese determinado hecho si se da dentro del contexto de violencia familiar, como elemento normativo del tipo penal que exige para su configuración necesariamente debemos tener en cuenta 5 requisitos. En primer momento, la verticalidad, esto es, el sometimiento de la agraviada en su situación se manifiesta de dependencia, ¿no? Que puede ser dependencia económica, puede ser dependencia también moral, ¿no? Por baja de autoestima, o también dependencia por parte del esposo, ¿no? Del conviviente que les mencioné. Esto es también, en segundo requisito, móvil de destrucción o anulatorio de voluntad de la agraviada para adecuarla a los estereotipos patriarcales. La ciclicidad, esto es que los hechos se produzcan en un contexto periódico de violencia y cariño, que condicione una trampa psicológica a la agraviada. La progresividad es el cuarto requisito, en el contexto de violencia sea expansivo y puede incluso terminar con la muerte de la agraviada. Y el quinto requisito es la situación de riesgo de la agraviada, pues es vulnerable en la situación. En el caso concreto vamos a analizar estos 5 requisitos. En el presente caso, pues hemos analizado que, como les mencionaba, las lesiones corporales que presenta la agraviada, conforme al certificado médico legal X, pongámosles, concluye pues que sí fueron ocasionadas por el conviviente, ¿no? Y están acreditadas las lesiones. Sin embargo, en ese sentido debemos establecer que mantienen un grado de parentesco, la norma nos exige, ¿no? Que la parte pasiva, miembros del grupo familiar, entendiéndose cónyuges, excónyuges, convivientes y exconvivientes. Entonces, convivientes se encuentra dentro, mantienen el grado de afinidad, en este caso, de convivientes, ¿no? Entre la agraviada y el denunciado. Así también podemos ver que existe un conflicto de carácter familiar, sí, un conflicto entre un varón, una mujer, en una relación de convivencia, ¿no? Pongámosles 8 ya tienen 7 hijos, ya unos mayores de edad, tienen 20 años de convivencia, ¿no? Así también llegamos a establecer incluso que los hechos que motivaron a la denuncia se producieron dentro de una ruptura de la armonía familiar, de esa relación de convivencia que han tenido tanto el agraviado como la agraviada con el denunciado, y manifiestan pues sentimientos de malestar e incomodidad entre ambas personas. Sin embargo, debemos analizar si, de acuerdo a las circunstancias o el hecho denunciado, ocurrieron dicha agresión por parte del denunciado en agravio en este caso, en contra de la agraviada, no podrían ser calificadas como lesiones producidas en un contexto de violencia familiar. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cada requisito. A ver, vemos primero la verticalidad. En el presente caso no se advierte pues la existencia de conductas, en este caso, dependientes, ¿no? Sojuzgamiento de la agraviada o sometimiento
al imputado. El móvil de destrucción o anulatorio de la voluntad de la agraviada para adecuarla a sus estereotipos, es decir, imágenes, modelos patriarcales de la agraviada, tampoco se da en el presente caso. La ciclicidad, esto es que se pueda determinar que los hechos se produzcan en un contexto de violencia y cariño que condicione pues que psicológicamente la agraviada siempre la agredan físicamente y para ella psicológicamente lo considere que es algo normal, ¿no? Que condiciona pues que tampoco aparece en el presente caso. En este caso pues vemos de que y la progresividad significa que la violencia se va incrementando a la magnitud y puede terminar con la muerte de la agraviada, que tampoco ha ocurrido, y la situación del riesgo de la agraviada en la vulnerabilidad. En el caso concreto, a nivel de fiscalía, pues se realizó las investigaciones si había ciclicidad, no había ciclicidad, por cuanto solamente era la primera vez que denunciaba, refirió simplemente que anteriores veces la había agredido, pero no sentó su denuncia a tiempo y que siempre la agredía verbalmente, con palabras denigrantes, pero a nivel de registro del sistema de gestión fiscal, solamente era el primer hecho que había denunciado. Entonces también se ve que era una persona que ella trabajaba independientemente, no tenía dependencia económica, si bien el papá les hacía trabajar en la ladrillera a sus hijos, era eh, como no estaban estudiando, pues lo vemos en el ambiente si se encontrarían o no los menores en desprotección o explotación. Sin embargo, pues el Centro de Emergencia de la Mujer realizó las constataciones y diligencias correspondientes y determinaron pues que no había más incidencia, pues que era el apoyo en el trabajo en una ladrillera por parte de su papá con respecto a los hijos, en la relación de sus hijos con sus padres. La señora pues trabajaba, no tenía dependencia económica, también pasó reconocimiento, certificado psicológico, la pericia psicológica, en la cual la psicóloga simplemente refiere de que tenía baja autoestima, como son personas del campo, ¿no? Sin embargo, una persona independiente, ¿no? Que desde la adolescencia ya empezaba a trabajar y no pues tenía un sometimiento o no había, si bien siempre confundimos que el poder, ¿no? Que la simetría que existe entre el hombre y la mujer y no la igualdad, generalmente no todo hecho o agresión física se va a dar dentro del contexto de violencia familiar. Diferente hubiera sido si es que de repente era por motivos del ánimos de celos, ¿no? O porque ya lo vio conversando con esa persona y empieza así. Entonces, analizamos que concurran este móvil, la cual anularía pues totalmente la voluntad de la mujer o cualquier otro integrante, y el móvil del cual es la causa que ha sido la agresión física, y esta pues se dé dentro del contexto de violencia familiar, en la cual a nivel de la libertad ya los jueces han tenido este criterio jurisprudencial o también respecto al análisis de ese artículo, del artículo 122b del Código Penal vigente, para poder en el momento de sentenciar o absolver en un caso concreto como estos, ¿no? Sin embargo, también vemos en el análisis de los requisitos pues que hemos mencionado, lo que ya también lo hemos mencionado los sujetos, que es la última diapositiva, verificándose también que se dé dentro de los contextos de violencia familiar. Otra controversial hecho en la cual hemos a nivel del observatorio de criminalidad de los delitos de lesiones por violencia familiar, no solamente en el Distrito Fiscal de la Libertad, ni también el Distrito Fiscal de Tumbes, sino también a nivel nacional. En el observatorio vemos que cada día aumentan las denuncias por violencia familiar. Es allí en donde el gran problema, en la cual, según la ley, el procedimiento o el proceso especial es remitir todos los a nivel de la comisaría, ¿no? O dependencia policial, hacen el informe, reciben la denuncia, llenan los formatos que exige la ley, se comunica al fiscal, le reciben la declaración. El problema en algunos casos es que se transmite o se remiten los actuados
ahora ya al juez, ¿no? Y después el juez remite pues al Ministerio Público para que continúe con las diligencias o disponga lo pertinente. Y en la mayoría de los casos, el problema en este caso que les comento de lo que es a nivel de la provincia de Sánchez Carrión, que es una provincia de la Fiscalía, una provincia en la cual parte Sierra Liberteña, en Huamachuco, el juzgado de familia, ¿no? En este caso, muchas veces dicta las medidas de protección. Ustedes saben que ahora también hay varias modificadores en la cual si las lesiones por violencia familiar, ustedes pueden ver el tipo penal, es producto de incumplimiento de medidas de protección, la pena privativa de libertad, en el segundo párrafo de ese mismo artículo 122b, siguiendo el análisis, la pena será no menor de 2 ni mayor de 3 años en los supuestos del primer párrafo, las siguientes agravantes. Si utiliza cualquier tipo de arma, objeto contundente, instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. 2. La víctima se encuentra en estado de gestación. La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad o si padeciera de la enfermedad terminal y el agente se aprovecha de dicha condición. 4. Si en la agresión participan 2 o más personas. 5. Lo que le estaba mencionando, si contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente. Muchas veces el problema que tenemos es que el juez, en la parte de la Sierra Liberteña, es las agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, sobre todo entre convivientes, cónyuges, excónyuges, entre pareja, ¿no? El tema es de que siempre es más te quiero, más te pego, más te quiero. Entonces ya desisten, ya no quieren ir a la denuncia y ustedes saben que el delito contra la vida, el cuerpo, la salud, en este caso es un delito de acción pública en la cual el Ministerio Público de oficio tiene que continuarlo. De la mayoría de los casos, el juzgado, el juez de familia, dicta estas medidas de protección sin recabar el certificado médico, sin recabar la pericia psicológica, que a mi criterio no se, es no es que se desista o no se le dicte las medidas de protección. Sin embargo, el juez tiene que tener un criterio coherente, un criterio unánime y un criterio en la cual pueda interpretarse con la ley de integrantes contra la violencia familiar, ¿no? Sino también con el Código Penal y la ley que establece que se le dicte las medidas de protección y cuándo debería dictarse. No solamente porque la comisaría envía el informe, porque también pueden pedir las medidas de protección cualquier abogado particular, la Defensoría de Oficio, la Defensoría Pública, perdón, también puede pedirlo el Centro de Emergencia de la Mujer, puede pedirlo la DEMUNA, ¿no? O también la Fiscalía directamente también puede, si es que recibe la denuncia a nivel de Fiscalía, también solicitar las medidas de protección, pero siempre que el juez debería evaluar si es que realmente considera que debería dictarse medidas de protección. Porque ya como hemos mencionado, ya hay jurisprudencia en la cual muchas veces el juez dicta las medidas de protección por el simple informe psicológico del Centro de Emergencia de la Mujer. Y eso es muy controversial, esta problemática, porque también seguramente sucede a nivel del Distrito Fiscal de Tumbes, de que basta esas medidas del informe psicológico del Centro de Emergencia de la Mujer para que el juez le dicte las medidas de protección. Pero cuando ya vamos al proceso penal, hemos visto jurisprudencias ya también que han resuelto respecto a ello, no es prueba, no es medio de prueba el informe psicológico y remitido o realizado por la psicóloga del CEN, sino que tiene que ser por la psicóloga de la División Médico Legal, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque considera que se tienen en cuenta las guías de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. De igual manera, pues se tiene que tener en cuenta para que se pueda dictar o no las medidas de protección y no simplemente sea porque una denuncia y después ya no lo quiere seguir la denuncia o ya se reconcilió. Ya hay muchos casos que aquí hemos tenido en la cual incluso ha sido difícil para cuando ya hemos llegado a juicio para para que la juez pueda emitir una condena o una absolución, de que ha habido personas que han regresado con esa misma pareja que le ha agredido físicamente. Inclusive llegan hasta persona embarazada, ¿no? Entonces, el tema es de que con las modificatorias que se ha dado, como les mencionaba, a lo largo de los años, es que ya no permitía, pues, de que se le dé una pena suspendida, sino que las penas
en este caso de delitos contra la violencia familiar, contra la mujer e integrantes del grupo familiar, son netamente efectivas. Entonces hemos tenido en cuenta, a fin de no perjudicar lo que es el interés superior del niño, la familia, a lo que establece pues la Constitución política, de que el Estado debe defender pues o mantener la unidad familiar, si bien ha habido un hecho de agresión física o violencia psicológica. Sin embargo, los jueces tampoco pueden interpretar o condenar o enviar a una persona al penal cuando pues es esta persona quien es el sustento de su familia, ¿no? Ese sustento de la unidad, lo que busca el Estado es la unidad familiar. Sin embargo, pues atendiendo pues el criterio del Distrito Fiscal del Santa, no sé si también han podido leer o informar de que en estos casos de delitos de lesiones contra la mujer integrantes del grupo familiar, específicamente en el tipo penal 122B del Código Penal, se ha logrado pues lo que es la conversión de la pena. Esto es de convertir la pena efectiva en trabajo comunitario, esto siempre con llevar un tratamiento terapéutico o psicológico para que puedan superar, porque como mencionamos, ¿no? La lesión la lesión o las agresiones físicas se encuentran acreditadas y ya es, supongamos, como le mencionaba, si se da dentro del contexto de violencia familiar, el juez pues lo evalúa y a fin de no, cuando simplemente amerite, ¿no? Si esta persona ha tenido 3, 4 denuncias, si es reincidente, habitual, ¿no? En estos casos sí, efectivamente, pues no ha entendido, en todo caso se le dé un beneficio, en este caso de la conversión de la pena, sino no entiende o no se reincidencia a la sociedad o se reeduca, como exige los fines de la pena, sino que en estos casos especiales, como les estoy contando, ¿no? En la cual se busca que el Estado mantenga la unidad familiar y el bienestar. Esto es que se busque este tipo de soluciones, como es la conversión de la pena en ese tipo de delito de lesiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. En este enfoque, pues, de los sujetos que hemos visto de la protección de la ley, el tipo de violencia familiar que se puede dar, como siempre recordando, ¿no? Es el tipo de violencia física. Esto es, pues, que la acción o conducta que causa el daño a la integridad corporal, las lesiones, en este caso lesiones corporales, y que afecte, pues, al bien jurídico de lo que es la salud de la mujer o integrantes del grupo familiar. Esto incluyendo, pues, maltrato, descuido, privación de necesidades básicas, ocasionando daño físico que pueda pues llegar a ocasionar sin importar el tiempo se requiera para su recuperación. El otro tipo de violencia que siempre vemos es el tipo de violencia psicológica, toda acción o omisión tendiente a controlar, a aislar a la persona contra su voluntad, a decirle palabras en la cual pueden ser denigrantes, humillantes como su persona, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o determinados, sin importar el tiempo que se requiere su recuperación. La violencia sexual, lo que es de índole netamente sexual, toda acción de naturaleza sexual, como les decía, que cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, incluyendo pues actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales exposiciones a material pornográfico y que vulneren el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de estar bajo amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Y el tipo de violencia económica o patrimonial, que es toda acción o omisión que ocasiona un menoscabo a lo que es a nivel del patrimonio o económico de la mujer por su condición de tal o contra cualquier integrante del grupo familiar en el marco de las relaciones de poder, responsabilidad, confianza o como por ejemplo a través de la perturbación de la posesión, la tenencia, propiedad de bienes, pérdida, sustracción, destrucción, apropiación indebida de objetos, documentos personales, bienes,
limitación de sus recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de medios indispensables para vivir una vida digna, como para vivir una vida digna, así como también evadir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Esta limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor o igual dentro del mismo lugar de trabajo. En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos o hijas, vivan con ellas, la limitación de sus recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida por parte de la pareja. También es considerada como una forma de violencia económica o patrimonial contra la mujer y contra los hijos. Esto es en el análisis típico que hemos visto: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el elemento normativo para si se configura o no dentro de lo que se establece el artículo 122b, y así poder determinar que no toda, para concluir, que no todas lesiones contra la mujer o agresiones integrantes del grupo familiar van a constituir pues delito tipificado en el artículo 122b del Código Penal. No solamente basta pues de acreditar el quantum de las lesiones, ¿no?, o la incapacidad médico-legal dentro del límite que establece el artículo, menos de 10 días de incapacidad médico-legal o descanso, sino también determinar que este hecho o esta agresión, violencia, se dé dentro del contexto de violencia familiar, para que es un elemento normativo que exige el tipo penal para que se configure dicho delito, ¿no? Delito de lesiones, así como también poder determinar si concurren estos requisitos, los 5 requisitos que hemos analizado, para poder determinar, en caso de no concurrir o no darse el elemento normativo, esta conducta vendría pues en atípica, conforme se ha verificado, y en todo caso constituiría faltas y sería competencia pues del juzgado de paz letrado, como en algunos ya distritos fiscales se ha estado remitiendo por tales motivos, cuando el fiscal ha dispuesto o ha concluido el presente caso con un archivo contra este delito de lesiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Espero haya sido entendible la exposición, y cualquier duda o preguntas, doctor Peña, estamos amplios a poder brindar algún conocimiento para los colegas.